Y bueno, la idea un poco es abarcar de alguna forma el acceso de las mujeres al contexto político y de política pública en América Latina, el acceso de las mujeres y del tema de desigualdad de género, que no es exactamente lo mismo, aunque por supuesto está ligado. Entonces a mí me gustaría dividir la presentación en tres partes, tres épocas, una relacionada más a lo que fue el movimiento sufragista y las características peculiares que tuvo en América Latina, otra relacionada con lo que fue el género en el desarrollo, que tiene que ver más de los años 70, 80, 90, y una tercera fase que tiene que ver con el acceso de las demandas del movimiento de mujeres, del movimiento feminista y de organismos internacionales, de toda una red de políticas públicas en el tema de la igualdad de género, y también la aparición de nuevos actores como el movimiento lésbico gay, que se relacionan con todos estos movimientos anteriores, pero que también tienen una dinámica propia. Y esta tercera fase podríamos llamarla por un lado, de transversalización de la perspectiva de género, y por otro, algunos la llaman institucionalización de la perspectiva de género o femocracia. Entonces estos serían las tres etapas que quisiera recorrer con ustedes. Vamos a empezar con la primera fase, que podríamos denominarla como protagonizada por el movimiento sufragista. Hay que tener en cuenta que si bien en el mundo, en finales del siglo XIX y principios del XX, el movimiento por el acceso de las mujeres al derecho político de votar y ser votadas, aunque parezca que esto fue hace mucho tiempo, no fue hace tanto, especialmente en América Latina. En América Latina es a mitad del siglo XX cuando recién se logra ese derecho. Vuelvo a repetir, parece que fue hace mucho, pero si podemos encontrar fácilmente en las historias personales abuelas, mujeres que pues no podían ni votar ni ser votadas. Básicamente la lucha por el acceso al derecho político de votar y ser votadas tuvo que ver con lo que se llama resolver la desigualdad de género por medio de la igualdad de trato. ¿Por qué estoy luchando? Por obtener los mismos derechos que ya tenían los hombres. Si los hombres ya podían votar y ser votados, ¿por qué no las mujeres? ¿No? O cualquier otro grupo que estuviera en desventaja con respecto a ese derecho. Eso es lo que persigue la igualdad de trato. Es bien interesante notar, no solo en América Latina, en otros países también, que una vez obtenido el derecho hubo un tiempo como de gran paradoja. En vez de servir ese derecho para tener más influencia, más poder, poder influenciar más, por ejemplo, las políticas sociales, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres tenía una agenda, por ejemplo, bastante importante en lo que era asistencia social en la época. En vez de servir para eso, disminuyó su influencia. Paradójico, es decir, las mujeres pudieron votar y ser votadas, pero no les sirvió en esos términos, en términos de influencia política. Otra de las cosas que uno puede notar es que se obtuvo ese derecho formal a la hora de que los partidos políticos elegían sus listas de candidatos. Muy pocas mujeres llegaban a obtener escaños por medio de ese derecho. Las pocas que lo obtenían además eran muy poco representativas de lo que era la población femenina en general, porque eran en general mujeres tomadas algo así como ejemplos, como mujeres ejemplares. Eran mujeres universitarias, que para la época era algo muy extraño, mujeres a veces de familias adineradas, etc. Entonces, una de las consecuencias importantes de haber obtenido este derecho, no solamente este derecho, hubo otros derechos también obtenidos en términos de esto que les estoy comentando, este enfoque de igualdad de trato, es decir, de perseguir tener los mismos derechos que la población masculina. Hay, por ejemplo, muchos derechos que se lucharon en el terreno civil, ¿no? Por ejemplo, a principios del siglo las mujeres estaban primero bajo tutoría del padre y luego bajo tutoría del esposo, y no podían tener sus propias cuentas bancarias, no podían tener la potestad sobre sus hijos, aunque tuvieran el rol exclusivo de tener que cuidarlos, era el padre el que tenía la potestad sobre ellos. Una serie de cuestiones, tanto en los códigos civiles, los códigos penales, que se fueron reformando bajo la impronta de toda esta lucha. Lo que sucedió después de haber obtenido algunos de estos derechos es que las mujeres comenzaron a darse cuenta que no era suficiente con obtener derechos formales. Se podían obtener el derecho formal a votar y ser votada, pero en la realidad
había una distancia muy enorme para poder realizar esto. Y esto no es poca cosa, es bien interesante cómo el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, diversos actores de esta red se van dando cuenta y van aprendiendo de lo que van logrando y de lo que falta lograr. Una de las cuestiones hacia los años 70 es que se han logrado algunos derechos, faltan otros, pero hay una distancia muy grande entre lo que dice la ley en la letra y la realidad. Y esto lleva a un segundo enfoque que empieza a tomar auge a medida que otros actores van perdiendo poder. Esto también es interesante verlo. Hay una especie de ventana de oportunidad por lo siguiente. Empiezan a caer los pactos de solidaridad, digamos que entre empresarios, gobierno y sindicatos para ordenar el conjunto de beneficios sociales que en América Latina tuvo formatos fuertemente corporativos en general, no en todos los países, pero países como México, Brasil. Hacia los años 70 estos estados de bienestar, algunos dicen que en América Latina no los hubo, no podemos llamarlos exactamente estados de bienestar, porque las razones argumentadas son interesantes, ¿no? Se dice que eran en realidad estados muy segmentados. Estos beneficios llegaban a una parte pequeña de alguna forma de la población, y es cierto, ¿no? Por ejemplo, en México las mujeres atendidas por medio del seguro social en calidad de esposas de los trabajadores que estaban en el sistema formal de trabajo y adscritos a los sindicatos eran entre un 10% de la población de mujeres atendidas en partos, un número muy pequeño. A pesar de eso, haya sido lo que haya sido, esta conformación política y de política pública comienza a resquebrajarse, y en este resquebrajamiento surgen nuevos actores. Uno de los actores que surgen con gran fuerza es nuevamente el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, renovado, con nuevos estilos de gestión de la lucha, con nuevos objetivos. Y uno de los objetivos tuvo que ver con esto que les digo, con este aprendizaje acerca de lo que se había logrado y para qué sirvió y para qué no sirvió. Es bien interesante entonces que algo que comenzó a trabajarse y a explicitarse cada vez más es que se necesitaban acciones específicas para las mujeres para que pudieran recuperar esas desventajas iniciales desde las que se partían. Por ejemplo, el derecho a votar y ser votadas es el mismo para todas y todos, pero el punto de partida desde el que parten, valga la redundancia, hombres y mujeres es diferente, ¿no? El punto de partida para lograr ese derecho es diferente. Los hombres han estado históricamente, tradicionalmente, se les ha asignado el estar en la esfera pública. Es legítimo que estén en la esfera pública, que sean los proveedores, que estén en el mercado de trabajo, que estén en el ámbito de lo público, en la política, etc. E históricamente se les ha asignado a las mujeres que se encarguen del rol reproductivo y no del rol productivo, es decir, que estén en la esfera doméstica, etc. Cuando hablo de que históricamente se les ha asignado esto, estoy hablando de siglos. Entonces necesitamos, y este fue como el punto central de esta segunda etapa, necesitamos acciones específicas que haga que este derecho se pueda ejercer desde el mismo punto de partida, es decir, necesitamos compensar esta desventaja. Comenzó a evolucionar las discusiones y las propuestas en torno a lo que se llamó igualdad de oportunidades, también acciones afirmativas, una discusión profunda en términos de lo que es la igualdad y la desigualdad, y parte de esa discusión tuvo que ver con lo que en principio se llamó discriminación positiva. ¿Qué es esto de acciones afirmativas, igualdad de oportunidades? La cuestión primordial es si antes la idea de igualdad de trato es la de una estatua, digamos, de la justicia que se pone una venda para que todos sean iguales. Esta estatua es ciega a las diferencias. Lo que se pide en este segundo paso es si seamos ciegos a las diferencias en términos de prejuicios, de amiguismos, de nepotismo, ¿no? Esto es un logro de la humanidad desde la Revolución Francesa en adelante. No vayamos hacia atrás en eso, pero agreguémosle otra cosa, que por otra parte, esta estatua se levante un poquito la venda y vea las desigualdades de inicio, las desigualdades de partida de los distintos individuos, actores,
a los que se les está aplicando ese derecho y esa justicia.